noches, bienvenidos a Justicia Social, Trabajadores en Voz Alta. En esta nueva emisión, media hora tenemos por delante para recorrer noticias de la semana, noticias relacionadas con el ámbito político, gremial y como siempre vamos a poner sobre la mesa de debate, temas de educación, que es algo que nos interesa. Mi nombre es Marcela Di Stefano y me acompaña Melina Varela. ¿Qué tal, Melina? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Justicia Social y vamos a disfrutar una hermosa noche con una entrevista que le realizamos al profesor y economista Alieto Guadañi. Sí, muy interesante, nos recibió en su departamento, realmente una persona muy agradable y bueno, hablamos de todo, la verdad, va a ser una entrevista muy amena y esperemos que la disfruten. Obviamente siempre haciendo hincapié en el tema educativo. Sí. ¿Qué te parece, Marcela, si comenzamos a repasar un poquito las noticias de esta semana? Dale, ¿qué pasó esta semana? Contame. Bueno, en el día lunes, el candidato a presidente Macri invitó a Moyano a un acto que realizó en la Usina del Arte, donde Moyano elogió la gestión de Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lanzó duras críticas al gobierno nacional. También dijo que le trajo buenas respuestas a los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires y por su parte Macri elogió el trabajo de Moyano en frente a la CGT. Bien, estamos hablando de Hugo Moyano, por supuesto. Es imposible no leer esto en clave política, ¿bien? Si bien hace poco Hugo Moyano dijo que él no apoyaba la candidatura ni de Massa, ni de Macri, ni de Scioli, bueno, fue todo un gesto verlo el lunes en ese acto. Ahora, mira, lo que prima en lo que es el movimiento obrero es la disparidad, ¿no? La dispersión. En esa misma central, la Sopardo, tenemos a Jerónimo Venegas, que está trabajando la candidatura de Mauricio Macri. Está Facundo Moyano, que es primer candidato a diputado por el Frente Renovador, y Omar Plaini trabajando activamente en lo que es la campaña de Daniel Scioli. Si vamos a la otra central, a la, digamos, oficialista, la que lidera Antonio Caló, ahí hay una mesa sindical que está trabajando para la candidatura de Daniel Scioli, pero está Alberto Roberti, no te olvides, el petrolero, que está también en la lista de Facundo Moyano, del Frente Renovador, en este caso en tercer puesto. Si hablamos de Barrio Nuevo, el líder del Azul y Blanca, él está trabajando para la candidatura de Massa, pero la CTA de Yasky, por ejemplo, está apoyando la candidatura de Daniel Scioli. Así que, como ves, lo que hay acá es disparidad, hay una dispersión. El movimiento obrero, que en otras épocas apoyaba una candidatura que era la de Perón, en este momento está bastante disperso. No se puede hablar de una unidad del movimiento obrero, creo que hasta después de las elecciones, tal cual. Bien, hablando de Macri, ya que estamos hablando de Macri, esta semana finalmente presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada, algo que debía desde el 21 de septiembre. Según él, dice que ya lo había presentado en tiempo y forma, pero lo habían escondido por ahí. Lo que sí declara en su declaración jurada es que tiene un capital de 60 millones de pesos y 2 millones de dólares. Es uno de los candidatos, es el candidato más rico de los candidatos presidenciales para estas elecciones de octubre de 2015. Por otra parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció al gobierno de los Estados Unidos de encubrir a Estiuso. En uno de sus discursos que realizó en la ONU en días pasados, dijo que la Casa Blanca trabaja con hipocresía porque oculta y no aporta información para encontrar a Jaime Estiuso, que está involucrado en la causa AMIA. Bien, esta es la hipótesis del gobierno argentino, que Jaime Estiuso está en alguna parte de Estados Unidos y que lo está ocultando justamente el gobierno norteamericano. Recordemos que Jaime Estiuso estuvo al frente de la AMIA, al frente de la investigación por la AMIA, puesto por el expresidente Néstor Kirchner, y que también fue el director de la ex-CIDE, ¿sí? Y por la misma administración, es algo para tener en cuenta. Bien, pasemos a otro tema, de la Sota. De la Sota dijo esta semana que Massa en 10 días va a estar frente a Macri la intención de voto. Esto lo está indicando, según él, 5 encuestas que tiene el Frente Renovador a su disposición y que no solamente eso, aventuró que Macri va a apoyar a Massa. Sería toda una sorpresa, ¿no? Después de los dichos de idas y venidas. Lo que sí dijo también Massa, que el cordobés será el jefe de su gabinete y también tiene a su señora esposa, Sergio Massa, tiene a su esposa Malena Galmarini, trabajando en el conurbano presentando el proyecto de educación. Algunos de los puntos que trabaja ese proyecto tiene que ver con el control del presentismo hacia los docentes, un sistema de premios y castigos también para los docentes y capacitación a través de las nuevas tecnologías. Bastante polémico el tema de para dónde enfoca Massa el tema educativo
legislativo causó bastante revuelo en el ámbito educativo. Sí, ¿no? porque se focaliza principalmente en el docente, donde carga con muchas más culpas de lo que se viene suponiendo en el ambiente hace bastante tiempo. Por otra parte, también hizo su anuncio Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria, anunció que si llegara a ganar, él aumentaría del 6 al 8% la inversión del PBI. En educación. Exactamente. Eso lo hizo con el acompañamiento del ex ministro del área, Daniel de Filmus, y el diputado Mario Porto, que son nombres que siempre se suenan para trabajar en su gabinete. Sí, bueno, vamos a ver. Digamos, hay economistas que dicen que no se está invirtiendo exactamente el 6% en el tema educativo. Y por otra parte hay que ver en qué se refleja esa inversión, ¿no? Si se refleja en salario docente, si se va a reflejar en mejoras en infraestructura escolar. Bueno, todo un abanico de temas que a la hora de decirlo concretamente todavía no aparecen definiciones. Exactamente. Bien, esa fue nuestra agenda de la semana, los temas que nosotros destacamos como importantes de la semana. Y ahora sí, vamos a la entrevista, ¿qué te parece? Exactamente, vamos a ver la primera parte de la entrevista que le hicimos al profesor Alieto Guadagni y de paso vemos su placa presentación. Dale. Hoy nos visita Alieto Guadagni. Es director del Centro de Estudios de la Educación Argentina, Universidad de Belgrano. Economista, miembro del Instituto de Itela y ex secretario de Energía de la Nación, entre otros cargos. Colabora en diversos diarios. Doctor Guadagni, hizo notar hace poco en una entrevista que concedió que desde el siglo XIX la matrícula de la escuela estatal siempre creció, pero que a partir del 2003 se dio una movida inversa. De la escuela pública se fueron todos los alumnos a la escuela, o gran parte de los alumnos a la escuela privada. ¿Por qué se debe, a qué se debe ese fenómeno? Bueno, primero vamos a cuantificarlos. ¿Cuántos se fueron de la escuela estatal? A ver. Primera vez, como usted bien dice, primera vez que ocurre. Se fueron entre el 2003 y 2013, últimas cifras del Ministerio de Educación, 382.000 alumnos, el 10%. Pero ojo, en primer grado inferior, que es el año decisivo en el cual los padres eligen el tipo de escuela, se fue el 19%. O sea, prácticamente se fue de un aula de 20 chicos, se fueron 4. Esta es la primera vez que ocurre con la historia. Acá hay una discusión. Algunas personas dicen que lo que hay es una expulsión de la escuela pública. Los voceros oficiales dicen que no, que lo que hay es una atracción de la escuela privada, porque como toda la gente mejoró su nivel de vida y tiene más dinero que antes y todo le va mejor, ahora pueden ir a la escuela privada. El que dice eso, en el fondo, lo que está diciendo que la escuela pública es un bien inferior. Porque un bien inferior es aquel cuyo consumo, cuya demanda cae cuando usted mejora su nivel de ingreso. A mí me parece una muy pobre explicación. ¿Qué puede estar atrás de esto? El incumplimiento de la ley. Se viene incumpliendo. La Argentina tiene buenas leyes educativas, el único problema que tiene es que no las cumple. Voy a mencionar dos cosas. La primera, la ley de financiamiento educativo, establecía que en el 2010 el 30% de los chicos, particularmente aquellos que viven en zonas socialmente vulnerables, tenían que estar en jornada extendida o jornada doble. 30%. ¿Cuántos hay en el conurbano bonaerense? No hay 30, hay 2. En el conurbano bonaerense cumplir la ley implicaría multiplicar por 15 veces, pasar de 2% al 30% la cobertura. Entonces usted tiene escuelas muy débiles, con jornadas muy limitadas. Ojo que hay gente que dice que la jornada extendida es muy cara porque hay que dedicar mucho dinero. Entonces me tienen que explicar por qué Chile tiene el 100% de los alumnos en jornada extendida, o Chile es más rico que la Argentina. No es un problema de que la jornada extendida sea cara o barata, es un problema de buena asignación de los fondos públicos. Y vamos al otro incumplimiento de la ley. Hay una ley del año 2005, que es la ley que fija el calendario educativo. Artículo primero de la ley dice, fíjase el calendario educativo mínimo en 180 días, pero hay que tender a 190. En realidad nadie tendió a 190. Pero el cumplimiento viene por el artículo segundo, porque el artículo segundo dice que en caso de incumplimiento del artículo primero, que usted no tenga los 180 días de clase, tiene que recuperar los días de clase perdidos. Hay que recuperarlos. No se recupera. Y además el gobierno interviene activamente cerrando las escuelas. ¿Por qué digo esto? En la Argentina hay 45.000 escuelas. 1 de cada 3 argentinos va a la escuela.
Somos 41 millones de habitantes y 13 millones en las escuelas. Jardín inicial, primario, secundario, terciario, universitario, 1 cada 3. ¿Qué hace el gobierno cuando es feriado un martes? Decide cerrar todas las escuelas. Le niega el derecho a la educación a 1 de cada 3 argentinos. Acá hay que entender una cosa, que cerrar las escuelas es negar el derecho a la educación. Por eso Argentina tiene, de hecho, el calendario escolar más corto del mundo. Ahora, se incrementó en estos años el porcentaje del PBI destinado a educación. Sí. ¿Por qué no se plasma en resultados en la educación pública? Esa es una muy buena pregunta. ¿A dónde van esos fondos? No, los fondos se articulan, pero acá hay claramente defectos y no tienen prioridad las cosas que tengan que tener prioridad. Y quién sabe, hay que gastar más de 6 puntos del PBI. A mí como argentino, la verdad, vamos a la discusión de fútbol para todos. Hagamos fútbol para todos, pero primero hagamos la doble jornada. Y si queda plata, va para fútbol para todos. Pero yo no gastaría un peso en nada que signifique postergar la jornada extendida o signifique fortalecer la carrera docente. Porque acá hay un problema muy serio con la carrera docente. Es una carrera muy debilitada porque no es una profesión que esté ofreciendo niveles de remuneración atractivos. Los salarios docentes en la Argentina son bajos. Bajos por dos sentidos. En sentido absoluto, yo le digo que en Argentina gana menos que en Estados Unidos. Bueno, usted me va a decir, bueno, pero en Estados Unidos es un país más rico. Sí, bueno, pero Argentina, en proporción al nivel de vida de la población, los salarios docentes son menores a los de Paraguay, por ejemplo. El desafío que tenemos es fortalecer la carrera docente. Yo creo que la carrera docente tiene que ser carrera universitaria. Nosotros tenemos que lograr que los mejores alumnos de las escuelas secundarias sean los que opten por la carrera docente. Si usted mira al mundo, los países que están teniendo éxito en reforma educativa, y cito 3, Corea, Finlandia y Ecuador, los 3 privilegian el acceso a la carrera docente de los mejores alumnos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hace Corea y Finlandia? Para entrar en la carrera docente, usted tiene que estar entre el 10 o el 15% de los mejores alumnos secundarios. ¿Qué hizo Corea en Ecuador? Corea puso el examen de ingreso a la universidad, primera vez que ocurre en Ecuador. Puntaje total máximo, 1000 puntos. Pero usted puede entrar a estudiar economía, sociología, ingeniería con 550 puntos. Pero para entrar a la carrera docente necesita 800 puntos, igual que para ser médico. Porque con muy buen sentido se dijo, ¿quién cuida al hombre? Los abogados, los ingenieros, los economistas no cuidan al hombre, cuidan cosas. ¿Quién cuida al hombre? El médico y el maestro. Perfecto, 800 puntos, los mejores. Claro, los sueldos más altos de la administración. Esa debe ser la meta. Bien, interesante, ¿no? Muy interesante. E importante el hincapié que hace Guadani en el cambio de matrícula de la escuela del Estado a las escuelas privadas. Pero es importante también destacar que los que que salieron de la escuela pública, no todos fueron absorbidos por la escuela privada, sino que muchos han desertado en el camino. Sí. No hay una transmisión lineal de la privada a la pública, ¿no? Porque un poco queda esa idea flotando en el aire. Otro tema importante también es destacar que, de acuerdo a los análisis o los test que se hacen internacionales como PISA, no hay un rendimiento muy dispar entre la escuela pública y la escuela privada. Están bastante parejas a lo largo del recorrido, sacando algunas escuelas privadas que quizás son, digamos, magníficas en lo que es el rendimiento final. En general el promedio es parecido, o sea que la crisis de la educación abarca a todos los estamentos, a la escuela pública y la privada también. Es interesante lo que dice también esto de que la escuela privada es porque la persona se siente en un nivel social un poquito más alto y más cómodo y por eso accede a mirar o accede a la escuela privada, no por un rendimiento escolar, sino por un tema de nivel social. Sí. Otra de las cosas importantes que marca es la redistribución de los recursos que se utilizan en educación. Esto del aumento del PBI, justo que hablábamos hoy de que Scioli iba a incrementar del 6 al 8% del PBI, pero está bien lo que hablábamos previamente, de cómo utilizar que eso ese no porcentaje. Garantiza, que aumentes el PBI no lo garantiza, es la administración de los recursos lo que garantiza que haya salarios, digamos, justos para todos los docentes, inversiones en infraestructura. Hablando de salarios, muy bueno, digamos, el punto que él hace en que el salario docente debe ser el de mayor nivel dentro de la administración pública, que
que los docentes tienen que estar bien pagos. Bien, vamos a seguir escuchando esta entrevista, después en la segunda parte. Por favor, quédense ahí. Seguimos escuchando a Lieto Guadañi y seguimos en Justicia Social. Bueno, seguimos en Justicia Social y estábamos escuchando una entrevista muy interesante al profesor y al economista Lieto Guadañi, bueno, focalizada totalmente al tema educativo, así que bueno, justamente hablábamos de estas encrucijadas, ¿no?, que está atravesando la educación argentina, el tema de la deserción, el tema de los salarios, el tema de la distribución, a ver cómo se utiliza el presupuesto educativo, así que bueno, vamos a seguir, ¿qué te parece? Vamos a ver la segunda parte de la entrevista de Lieto Guadañi. ¿Cuál es la ecuación del número de alumnos por docente comparando las distintas provincias de la Argentina? ¿Cuál es la ecuación ideal? La dotación argentina es muy alta, de la más alta en América Latina. Dentro de las provincias... ¿Cuál es, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires? Buenos Aires tiene un problema, porque si usted mira bien las estadísticas educativas, se presentan docentes en el aula y fuera del aula. Fuera del aula no quiere decir con parte de enfermo. Fuera del aula quiere decir sin tareas en el aula, ¿está claro? Claro. No tiene nada que ver con el ausentismo, ni la licencia, nada. La provincia de Buenos Aires tiene prácticamente 1 de cada 3 fuera del aula. Está en estructuras burocráticas, cosa que no ocurre en otras provincias, caso Santa Fe, por ejemplo. Y hay una muy buena estadística, usted la puede consultar, el Ministerio de Educación la publica con muy buen detalle, están todas las provincias, público y privado, de cada 100 docentes, ¿cuántos están orgánicamente en el aula? No que han faltado, no. ¿Y cuántos están fuera del aula? O sea, uno de los defectos que tenemos es demasiada centralización. Yo soy partidario de que las escuelas, de fortalecer el rol, por ejemplo, el director de las escuelas, y que las escuelas tengan mayor capacidad de decisión. Yo lo he visto siendo embajador en Brasil. Visité al estado de Minas Gerais, que es el estado más avanzado de Brasil, y no me voy a olvidar nunca lo que me dijo el gobernador. Había ido con Graciela de Anastasio, que en ese momento era directora general de escuela de la provincia. Visitamos al gobernador. El gobernador nos recibe con el ministro de Educación. Me dice, entre este gobernador y las 4.000 escuelas, no hay nadie en el medio. ¿Qué quiere decir, gobernador? Todos los meses salen 4.000 cheques. Digo, ¿a la orden de quién? Del director de la escuela. Ahora, entonces le pregunto al ministro, entonces, ministro, ¿usted de qué se ocupa? Yo me ocupo de 4 cosas. Yo formo los maestros, tengo la televisión educativa, tengo la imprenta y los grandes edificios escolares. Todo lo demás está descentralizado. Los países que han logrado avanzar lo han hecho fortaleciendo el nivel de decisiones que se toman en la propia escuela, en la propia unidad escolar. Y la figura del director es clave para eso. Yo no sé si se tiene en cuenta acá, pero sé cómo funciona en países donde hay descentralización. En el caso de Finlandia, el currículum obligatorio es 75, menos del 80% del total. El 20% restante queda librado a la decisión de cada unidad escolar. Y entonces ahí está la opinión del director de la escuela, de los docentes, de la comunidad educativa del lugar, porque puede haber comunidades educativas que quieran un énfasis en ciertos aspectos. O sea, lo que es común y obligatorio es 75, 80% del currículum, pero el otro es flexible. Yo soy partidario de mayor autonomía por parte de las unidades escolares, que tengan más responsabilidad y capacidad de decisión lo que están en el aula, en la propia escuela. Y la figura representativa claramente es el director de la escuela. ¿Qué nos está pasando con la escuela secundaria? Usted sabe bien que es obligatoria, por primera vez en la historia la Argentina hace obligatoria la escuela secundaria, la Ley Nacional de Educación. Muy bien. ¿Cuánto termina la escuela secundaria en Europa o en Japón? 90%. Usted me puede decir, bueno, mire con quién se compara. Bueno, yo le voy a dar una lista de países de América Latina que tiene ¿qué tenemos? Mayor graduación que la Argentina. Perú, Chile, Cuba, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, El Salvador y México. Pero le voy a decir algo más grave. La escuela secundaria argentina, tal cual está articulada, es la matriz de la desigualdad en la Argentina. ¿Por qué? Porque si yo le digo que termina la escuela secundaria el 42% de los alumnos, 43%, le estoy diciendo la verdad, pero no es tan verdad. Vamos al concepto de un promedio. Si yo le digo que el promedio es 50, pero uno tiene 1 y otro 99, el promedio será 50, pero es un disparate. Eso. Promedio es si uno tiene 45, otro... Bueno, muy bien. Yo le voy a decir, a mi juicio, esto que le voy a decir ahora, lo más importante que hemos hablado. Yo me tomé el trabajo de ver cuántos entraron en el primer grado en el año 2002 y cuántos terminaron la secundaria en el 2013. 24 provincias, 2 sistemas, público y privado.
Entonces vayamos a una provincia, por ejemplo, como Córdoba. En Córdoba terminaron la escuela secundaria el 37% de los alumnos que habían entrado. Sí, pero de los que entraron a las privadas terminó el 90% y de los que entraron a las estatales terminó el 23%. Pero acá hay una profunda desigualdad. Los chicos pobres no terminan la escuela secundaria. Es una paradoja, realmente. Entonces, la llave de la desigualdad argentina, si nosotros no maximizamos el esfuerzo de graduación y concentramos los esfuerzos en que en todos los chicos humildes terminen la escuela secundaria, tenemos un problema gravísimo. Porque en el siglo XXI, el que no terminó la escuela secundaria, tiene mucho... Esto no es como hace 90 años. Usted y yo conocemos, quién sabe, familiares nuestros que fueron comerciantes, buenos empresarios, con tercer grado. Sí, hoy pero sin la herramienta del título no se hasta la globalización tecnológica se lo comió crudo todo eso. Entonces, yo le puedo... En el país, en promedio, termina la escuela secundaria al 35, en tiempo y forma, ¿no? De las estatales termina el 70 y de las privadas, privadas termina el 70 y de las estatales 26. Y esto ocurre en todo el país, es la madre de la desigualdad. Provincia de Buenos Aires, la graduación en el conurbano de las privadas es igual a la del estatal. A pesar que en primer grado entraron a las estatales 129.000 y a las privadas 59.000. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? Sí, sí. Entraron 129.000 alumnos al primer grado estatal y se recibieron 33.000. Entraron 59.000 a la privada y se recibieron 33.000. En el conurbano, si usted toma la capital federal y los 24 partidos del conurbano, hay más graduados privados que estatales. Por eso son los que van a la universidad. En la UBA, 2 de cada 3 alumnos de la UBA vienen de escuelas privadas, secundarias. La llave de la desigualdad. La llave de desigualdad, si usted universaliza la escuela secundaria y la potencia en los sectores, la dirige a los sectores más humildes, a los sectores más marginados, donde usted tiene alta desigualdad, el sueño de la equidad y justicia social es un mito. ¿Por qué? Porque los programas de asistencia social están diseñados para salvar de la crisis a la familia, pero no para cambiar de estatus. La única forma de ascender socialmente, de entrar al mundo laboral, es a través de la educación. Guadañi, le agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, esperamos tenerlo en piso en algún momento para hacerle otra entrevista en el programa. Gracias. Con mucho gusto, gracias por la entrevista. Bien, muchas definiciones de Guadañi y muy documentado todo. Fíjate que él tiene estudios hechos y en todo el país, así que... Lo bueno es que también trabajó con estadísticas. Es importante lo que marcó de diferencia en los no egresos en la escuela secundaria. Es un detalle muy importante. ¿Qué pasa con todos esos alumnos que quedan dando vuelta, que sí iniciaron la primaria, pero hoy no egresaron de la secundaria? No importa si fue del Estado o privado. Y con lo importante que es todo esto, porque imagínate que la clave de la igualdad está dada en la escuela, en la herramienta que tengas de poder salir al mercado laboral con un título. Tiene mucha esperanza, Guadañi, eso lo decían al primer bloque, en el tema de la educación de jornada completa. Sí. Algo que la ley indica que debe ser el 30% de los establecimientos del país, en este momento están llegando al 11% recién. Lo que sí es una de las cosas que plantean los diferentes candidatos a presidentes, el problema es cómo van a implementar cuando no está los fondos para aplicar este plan de jornada extendida, que sería un buen plan si estuviera bien implementado, ¿no? Sí, bueno, eso se haría aumentando la porción del PBI. Lo que pasa es que eso implica una erogación para el Estado que es impresionante, porque es en salarios, es en estructura escolar. Infraestructura. Claro, sí. Realmente, seguramente sería la clave de la igualdad, sería tener a los chicos, poder brindarles idioma desde el primer grado, como hacen en algunas escuelas, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, más, digamos, maneras de motivarlos hacia la educación. Pero en este momento es una realidad que está muy ajena a la Escuela Nacional. Y uno de los conceptos que quedaron, o que quedó muy claro y muy entendible, es esto de que la inclusión no es lo mismo que calidad educativa. Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es una pregunta que creo que se la vamos a hacer a cada una de las personas que van a estar a cargo del tema educativo en caso de que haya un nuevo gobierno, y a todos los especialistas, porque realmente es el eje del debate, ¿no? Si la inclusión incluye, si la inclusión supone calidad educativa, que es lo que nos está faltando a lo mejor. Y motivos para quedarse en la escuela también. Motivos que impidan este egreso, que lo están viendo, todos los candidatos lo están marcando como un objetivo para el próximo gobierno, es evitar
todo este éxodo, toda esta fuga de alumnos que no terminan la secundaria. Y que... Revalorizar la educación en su concepto y en su función, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve tener un conocimiento? ¿Para qué sirve estudiar y egresar, ¿no? Volver a conceptualizar de la manera positiva. Claro. Bueno, es algo a largo plazo, Melina. Sí, la gente y los políticos en general llegan a ver la importancia de esto. Creo que la campaña se debería centrar francamente en estos temas porque es lo que nos va a asegurar otro futuro, ¿no? Algo que en este momento está faltando quizás. Bueno, Melina, contanos cómo pueden seguir conectados con nosotros, nuestros oyentes, nuestros televidentes. Sigan conectados con nosotros a través de las redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook o de Twitter, y si no, pueden volver a reproducir los informes, entrevistas y hasta el mismo programa a través de nuestro canal de YouTube. Sí, esta entrevista a Lito Guadañi, imperdible, la van a tener esta noche, yo calculo que ya la van a tener colgada en las redes sociales. Bueno, muchas gracias por haber estado entonces con nosotros, gracias Melina también por acompañarme en este programa. Estuvimos haciendo este programa Melina Varela, Marcela Di Stéfano, estuvimos haciendo justicia social y estamos poniendo a los trabajadores en voz alta. Chao, hasta la semana que viene.